Trazaremos a continuación el corte princesa y el corte francés. Lo primero que debo hacer antes de iniciar los cortes es verificar si deseo hacer el traslado de hombro de la parte delantera hacia la parte posterior. A partir del ángulo cuello-hombro voy a marcar un punto a 2.5 sobre la curva de escote y a partir del ángulo hombro-sisa un punto a 3.5 sobre la curva de sisa. Esos dos puntos los uní con la herramienta dibujar de manera que me quedara marcado con una línea. Me voy al grupo de herramientas de pieza y en la herramienta cortar encuentro dos opciones, cortar a pieza y cortar a pieza a lo largo de un interno. Vamos a utilizar entonces la herramienta cortar a pieza a lo largo de un interno. Para cortar una pieza con esta herramienta simplemente debemos hacer clic sobre un punto de la línea que acabo de trazar. Esa línea se considera en este caso como un interno. Hago clic sobre cualquier punto y puedo verificar que me aparece un hilo de tela independiente para la pieza y además se habilita la ventana Atributos de costura. En este momento puedo generar costuras o simplemente puedo cancelar la pieza si no le he dado costuras al resto de mi prenda. Yo voy a cancelar la ventana pues no he dado costuras a ninguno de los patrones. Aquí puedo observar que ya esta pieza está cortada y voy a proceder a unirla a la parte posterior. Debo verificar que la línea de escote del hombro delantero coincida con la curva de escote del posterior. En este caso lo que voy a hacer es irme al grupo de herramientas de insertar y generar un volteo horizontal. Aquí ya tengo la pieza cuello con cuello, sisa con sisa, pero observo que el hombro está en la parte superior, mientras que la línea de hombro no me coincidiría con la del posterior en la posición que tengo la pieza. Entonces voy a generar también un giro, volteo vertical, para que me coincidan las dos líneas de hombro. Ahora sí, tengo la pieza, escote con línea de escote, hombro con la línea de hombro y sisa con sisa. Me voy nuevamente al grupo de herramientas de pieza y tomo la herramienta recorrido. Para unir las partes, entonces hago clic en la pieza que acabo de cortar del delantero y hago clic sobre el ángulo cuello-hombro del posterior. Ya uní los dos puntos, ahora hago clic sobre la línea de hombro del posterior y tengo las dos piezas unidas. Unidas tocándose en este momento, pero aún no tengo una sola pieza. Entonces me voy nuevamente al grupo de herramientas de pieza y voy a seleccionar la herramienta Unir partes. Unir partes me va a permitir unir las dos piezas de manera que el segmento que le eliminé al delantero, quede unido al posterior. Hago clic sobre la parte delantera y hago clic sobre la pieza posterior. En este momento me habilita la ventana de unir piezas y acepto. Como puedo ver, ya tengo una sola pieza y cuando acerco esa unión con la herramienta Zoom por rectángulo, puedo observar que no tengo líneas suaves sobre la unión. Doy clic derecho, tomo la herramienta selección, señalo el ángulo de la sisa donde acabo de unir
y a ese punto también le voy a dar atributos de curva para suavizar. Con la herramienta mover punto simplemente arrastro ese punto de tal manera que se genere una curva suave y continua. Y le digo aceptar. Clic derecho, nuevamente tomo la herramienta selección, señalo el punto, ahora de unión en el escote, y de igual manera convierto a curva. Con la herramienta mover punto también suavizo ese punto de manera que genere una curva de escote suave sin generar ángulos. Y de esa manera tengo corregida ya la unión o traslado de hombro. Como puedo observar en la parte posterior, el hilo de la tela cuando generé la unión de las dos piezas no es el correcto para la pieza. Entonces tomo la herramienta cortar, mover o copiar interno. Tecla rápida ahí. Tomo el hilo de tela de la pieza delantera, lo llevo al hilo de la tela del posterior, hago clic sobre él y puedo observar que genero un nuevo hilo de tela que va paralelo a la línea centro posterior. Con la misma herramienta puedo arrastrar ese hilo de tela y llevarlo a un punto donde no obstruya los cortes que voy a generar a continuación. Lo mismo hago con el hilo de tela del delantero y lo dejo sobre la línea centro-frente. Ahora sí puedo proceder a hacer los cortes. Entonces me voy nuevamente al grupo de herramientas de pieza, tomo la herramienta cortar a pieza, hago clic sobre la línea de hombro y si deseo generar el corte en mitad del hombro, escribo en proporcional 0,5 de tal manera que quede el corte generado en la mitad y le digo aceptar. Me voy al vértice de pinza, acepto. Sigo cortando hacia el entalle, acepto. Y en la parte inferior agrando mi pieza para verificar por dónde voy a generar el corte. Se habilita nuevamente la ventana de atributos de costura una vez que termino el corte. En este caso nuevamente cancelo para dar costuras al final y puedo observar que ya generé el corte de la pieza centro-frente. Nuevamente tomo la herramienta cortar, recuerden tecla rápida C y termino de generar el corte. Voy hacia la parte inferior, agrando para cortar correctamente mi pieza. Cancelo la ventana y voy a mirar de qué manera he generado ya el corte en esta pieza. Y ahí lo tengo. Pieza centro-frente, pinza eliminada y la pieza de costado. ¿Qué sucede con esta pieza? Que tiene la pinza correctiva de talles. Si tengo un corte, no puedo dejar esa pinza abierta, debo cerrarla en el patrón de la misma manera que lo haríamos manualmente. Simplemente lo que debo hacer es señalar la pinza. Observemos que queda el recuadro alrededor de la misma. Me voy al grupo de herramientas y tomo la opción cerrar pinzas. Se habilita una ventana, fijar pinzas y me da varias opciones, de la cual yo voy a escoger la opción intermedio entre primer y segundo segmento de pinza y le digo OK. De esta manera observo que mi pinza se cierra generando que la pieza ya no tenga esa pinza abierta, sino que de la misma manera que hago mi corrección en patronaje manual, cierro mi pinza y de esta manera corrijo la pieza. Señalo el punto del costado, suprimo y limpio la pieza.
¿Qué sucede en este caso con el ángulo que se genera en el vértice de pinza? Entonces, lo que voy a hacer es señalar el punto y observemos qué sucede si yo aquí le doy atributo de curva. Observemos que se genera la curva a lo largo de toda la pieza. Voy a deshacer la acción y lo que hago más bien es fijar un punto aproximadamente a 4 o 5 centímetros. En este caso voy a dejar 4.5. Con ningún atributo voy a marcar el punto. Ok, marco un punto también a la misma medida. Puede ser a 4.5 de la misma forma que lo marqué en el punto anterior. Y ahora sí, con herramienta selección, señalo el ángulo y le voy a dar atributo de curva, quito atributo de escalado y con mover punto ya puedo suavizar solamente el ángulo del patrón sin necesidad de dañar toda mi pieza. Aquí puedo observar que debajo tengo una línea. Cuando yo señalo, se selecciona un recuadro, quiere decir que ahí hay una línea de pinza que quedó cuando generé el corte. Simplemente lo que hago es que suprimo, limpio mi pieza y ahora sí con la herramienta mover punto puedo generar la corrección que deseo sobre la pieza. Entonces acepto y ahí ya veo que acabo de suavizar el ángulo. Entonces traigo una línea guía sobre el ángulo del corte sobre el ruedo y con la herramienta girar en ángulo voy a escribir 1 y voy a girar a la derecha mi pieza hacia la derecha para enderezar la pieza. En este caso ya observo que mi pieza es correcta, la posición digamos es correcta. Cierro la ventana, suprimo esa línea guía para limpiar el área de trabajo y nuevamente con la herramienta mover o copiar interno, tomo el hilo de tela, hago clic sobre la pieza del costado y genero correctamente mi hilo de tela. Ya generé el corte sobre la parte delantera y cerré en este caso la pinza. Voy a señalar entonces la pieza de la pinza eliminada y verifico en el área de trabajo, en la ventana de piezas, a qué pieza corresponde lo que acabo de señalar y observo cuál es la pieza que corresponde a esa pinza. Doy clic derecho en la ventana de piezas, editar, borrar pieza desde el modelo y elimino esa pieza que no debe formar parte del diseño que estoy interpretando. Entonces ya tengo mi corte por la parte delantera y lo mismo voy a hacer con el corte de la parte posterior. Entonces tomo nuevamente la herramienta cortar, tecla rápida C, hago clic en el hombro. Como generé un corte en mitad de hombro en la parte delantera, hago lo mismo en la parte posterior, proporcional 0,5. Ok, voy al vértice de pinza, acepto, sigo cortando, acepto y en la parte inferior agrando la pieza para mirar dónde voy a generar el corte. Cancelo, al igual que lo he hecho con la parte delantera, y puedo ver en este caso que he generado el corte sobre el posterior. Entonces tomo la herramienta cortar nuevamente, tecla rápida C, hago clic sobre el vértice de pinza, voy al entalle, acepto y en la parte inferior verifico entonces dónde voy a generar este corte. Termino y aquí puedo ver que acabo de generar el corte princesa sobre esa pieza. Entonces voy a señalar mi pinza, ubico a qué pieza corresponde
en la ventana de piezas, doy clic derecho, editar, borrar pieza desde el modelo. Y ya he generado entonces el corte princesa sobre mi pieza. Si en vez de hacer el corte princesa, yo deseo hacer el corte francés, entonces es muy sencillo. Simplemente tomo la herramienta cortar y voy a determinar desde qué punto voy a generar mi corte. Vamos a hacerlo desde el punto donde marqué mitad ancho espalda y voy al vértice de pinza. Observemos que si yo genero el corte de esa manera, observen que se genera un corte recto hacia el vértice. Si yo deseo cortar de una vez en curva, porque el diseño así lo demanda, hago clic en el punto desde el cual voy a iniciar el corte y mantengo la tecla Shift sostenido. No voy a terminar la tecla Shift, no la voy a soltar hasta que no termine de generar mi curva. Observemos, en este momento yo estoy presionando la tecla Shift. Cuando hago el primer clic y acepto, observemos que ya estoy cortando en curva y de esta manera puedo generar mi corte. Una vez termino de generar el corte en curva, acepto y puedo seguir cortando hacia la parte del entalle. Acepto y llego hacia la parte inferior y cancelo para no generar inconvenientes de que vaya a seleccionar una pieza, un punto diferente. En este caso, si yo observo mi pieza, puedo ver que aquí tengo una curva que se generó en el corte. Simplemente con la herramienta mover punto, voy a tomar esa línea y la voy a llevar sobre la línea recta. Y fíjense que no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Ahí ya acepto. O lo que puedo hacer también es utilizar la herramienta construir si no deseo cortar mi pieza y lo que hago es un clip, otro clip y fíjense que genero mi pieza sin necesidad de cortar. Es la otra opción que tengo. Tomo nuevamente la herramienta cortar. Si deseo terminar de cortar la pieza o en el caso de que quiera construir, hago clip, otro clip y genero el despiece de esa parte posterior sin necesidad de cortar. Y observemos, de esta manera mantengo mi pieza original sin necesidad de cortarla. Entonces, para el caso de los cortes, tengo la opción de separar las piezas con la herramienta cortar, ambas en el grupo de herramientas de pieza, herramienta cortar, o en el caso de que quiera mantener como lo hice en el posterior, en el caso de que quiera mantener mi plano o mi patrón original sin cortarlo, entonces utilizo la herramienta construir piezas y de esta manera realizo el despiece de la misma forma que lo haría manualmente sin dañar mi plano.